¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias porque nos ha acompañado a lo largo de toda la semana en Alerta Chiapas. En resumen, finalizamos este viernes con noticias relacionadas a la pandemia por COVID-19. Resulta que, como ya se lo habíamos anticipado, se tenía previsto que el Poliforum, que el Centro de Convenciones y Poliforum de Chiapas retomaran sus actividades propias, es decir, que acabaría el COVID. Y al parecer esto cada vez es más cierto y desafortunadamente ha llevado consigo a que muchas personas sean corridas de su trabajo. Tenemos detalles al respecto de ello. Samuel Revueltas, ya comenzamos. Muy buenas noches. Eric Ordóñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que en estos momentos se está conectando con nosotros a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Quédese con nosotros, usted nos va a dar la razón, o más bien le va a dar la razón o no a la Secretaría de Salud. Jura y perjura que los casos de COVID, así como las defunciones, están bajando. En el comunicado que emite todos los días, afirma que ya vamos 34 días, más de un mes, poquito más de un mes, sin ninguna persona fallecida a consecuencia del COVID. Y esto tiene relación con lo que estás diciendo, Eric Ordóñez, de que ya personal que está siendo corrido del COVIDario, pues es porque aseguran que este lugar ya lo van a cerrar. ¿Qué te parece si comenzamos para que ampliemos toda la información? Justamente comenzamos con ello, Samuel. Resulta que hoy la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer en su informe diario que se sumaron 8 nuevos casos, 8 nuevos contagios por COVID-19. Comitán de Domínguez sumó 2, Villacorso 2, Chamula, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Chico y Villaflores 1 más. En total 8. No figuran en esta lista, en este conteo correspondiente al día, Samuel, sí, municipios como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, que por antaño han encabezado las listas siempre con el número de contagios, prácticamente todos los días. Ahora, los rangos de edad, Samuel, entre 15 y 19 años de edad, hay una paciente contagiada, entre 20 y 24 años, hay un masculino, 2 femeninas contagiadas. Entre 25 y 29 también hay una paciente, entre 35 a 39 un paciente y una paciente, y de 65 y más una paciente. Esos son los contagios que se reportan el día de hoy. Le repito, figuran los municipios de Comitán, Villacorso, Chamula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Chico y Villaflores. Lo relevante, como bien lo mencionas, Samuel, es el número de días que contabiliza ya la Secretaría de Salud del Estado sin defunciones por COVID-19 en Chiapas. Y dice que en total llevamos 34 días sin defunciones. Eso es lo que dice la Secretaría de Salud en su comunicado de prensa que emite todos los días con relación al tema de la pandemia. Pero como siempre lo hemos hecho, Eric, desde que inició también los contagios por COVID aquí en el estado de Chiapas, creo que la mejor respuesta la va a tener siempre el auditorio, el público. A través de las redes sociales nosotros podemos apreciar si es cierto que han bajado los casos, que han subido, y si siempre ha sido como uno de los termómetros. Y pues bueno, esto yo creo que es muy necesario que usted analice, diagnostique, juzgue, critique si efectivamente los casos de COVID han bajado o no. Al menos yo en mi entorno ya no he detectado, afortunadamente. Pero esto lleva también a otro tema, y es que hoy se manifestaron personal, principalmente de limpieza, pero que vamos, al final de cuentas forman parte de este búnker que se formó o que se hizo en el Centro de Convenciones y Poliforum Chiapas, y que llevó a convertirla, a transformarla en el Centro de Atención para la cuidados respiratorios, mejor conocido como el búnker COVID-19. Pues afirma el personal que los están despidiendo. Lamentablemente ya ahora se quedó sin ningún personal de limpieza este búnker COVID. Lo destacable dentro de las declaraciones que dieron ellos, que evidentemente lo que están pidiendo es o que no los dejen sin empleo, pero también muy importante que les paguen lo que les adeudan de noviembre, porque aseguran que no les venían pagando de manera formal. Pero dentro de todo esto, ellos afirman que si los están corriendo es porque les dicen que ya llega su ciclo, cierra al fin este centro COVID-19. Y acuérdate, Eric Ordóñez, que nosotros habíamos lanzado una nota informativa hace unos días donde dábamos a conocer que ya
se están programando eventos artísticos para el siguiente año. Vamos a retomar su origen, el Poliforum de Chiapas, para lo que es, para los eventos, para las convenciones y para los conciertos. Esto, por supuesto, que encaja hoy con las declaraciones que da el personal del búnker, de que aseguran de que ya va a cerrar sus puertas. Y como se había anticipado también, Samuel, que muchos de los trabajos que se habían ofertado, la bolsa de trabajos durante este tiempo en los comitarios, pues era una chamba temporal. Esta parte pudiera considerarse, pero la demanda que hacen justamente los trabajadores, Samuel, es que pues ya les habían dado de baja y saben que seguían haciendo los cobros de sus cheques. Hay un tema de irregularidad ahí que habría que constatar. Digo, entender la naturaleza de estos contratos temporales y que hasta allí podemos estar bien. Sin embargo, tomar en cuenta esto que denuncian, ¿no? Que los cheques es un desvío de recursos, al final de cuentas, seguían cobrando y no era justamente para... Yo no sé si es desvío de recursos o es robo. Sí, ¿no? Es un desvío de recursos al final de cuentas, ¿no? Ahí, bueno. Y creo que ahí es muy importante. Fíjate, Eric Ordóñez, que con respecto a ello hay gente que nos está escribiendo en estos momentos a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Valoramos mucho los comentarios. Fíjate, Jorge de la Cruz, por ejemplo, dice, la verdad sí han bajado los casos COVID, por fin tienen tantita coherencia las cifras que brinda la Secretaría de Salud. Armando Ámbar Esmeralda Durante dice, bendito sea Dios que ya va acabando el COVID, con la bendición de Dios, mis amigos de Alerta Chiapas. Saludos, amigos. Pues saludos también, por supuesto, para Gaspar Romero. En esos momentos nos está viendo a través de la plataforma Alerta Chiapas, corresponsal. El hermano mayor, no menor de Raúl Vega. ¿Cómo de que no? Fíjate, Juan Manuel Díaz, saludos, Eric y Samuel, desde Radial Llantas, Quinta Norte, esperando el aguinaldo. No, pues sí, ya lo estamos esperando. Fíjate que sí, a propósito. Un fuerte abrazo a Juan Manuel Díaz. ¿Cómo se llaman? Hoy fui a Parabrisas Gabriel. Sí. Por aquí, por el 5 de mayo también. Muchas gracias, saludos. Muchísimas gracias por los saludos, amigo Juan. Oye, estaba leyendo también un comentario que creo es importante compartirles al respecto de las cifras. Tete González dice, no hay que confiarse, se habla de una nueva ola. No es posible que Chiapas sea el único estado que ya haya vencido el COVID. Bueno, pues sí es posible, al menos que llevemos mucho tiempo en verde. Eso sí ha sido muy posible. Así es. ¿No? Así es. La verdad es que sí. Bueno, por último, ¿qué te parece, Samuel? Si ya no hay más que decir al respecto, compartirles una situación de denuncia que se dio a conocer el día de hoy contra una trabajadora de la promotora de la vivienda Chiapas. Esto a consecuencia, buscamos la manera también de conocer cómo está la situación sobre este tema. ¿Qué denuncian los ciudadanos? Que les anticiparon que hay un dictamen en materia de protección civil, que fue la Secretaría General de Gobierno, varios representantes de diversas dependencias se reunieron con ellos y les informaron que estaba por resolverse un dictamen que no les favorecía, una cuestión de riesgo, que era una zona de riesgo en la que no podía ser habitada. ¿Qué denuncian ellos? Que están siendo víctimas de abusos, de intransigencias y que no permitirán que les quiten sus patrimonios porque llevan más de 10 años viviendo allí, que estos terrenos fueron donación para el desarrollo de viviendas, desarrollo de viviendas en el sexenio de Juan Sabines. Cosa que no estaría tan compleja, ¿no? Hay algunas cosas irregulares que dejó esa administración, como el conejo bus, que sigue siendo problema, que por cierto, ayer se lo decíamos, murió el socio 24, hoy cumpleaños uno de los socios, y se lo festejaron ahí en medio de la manifestación donde han persistido, ¿no? Bueno, el punto es que aseguran que están buscando reunirse con las autoridades competentes porque les han dado muy mala respuesta y les anticiparon, insisto, que les quitarán su vivienda. Esto sucede en una colonia ubicada al oriente de Tuxtla Gutiérrez, se llama Aires del Oriente, y se manifestaron el día de hoy, Aires del Oriente, segunda sección. Pedro Germán Acosta Girón es el presidente del comité de gestiones de esta colonia, que comprenden al menos más de 5 hectáreas, son más de 200 familias, como tú los puedes ver ahí. La inconformidad, Samuel, la audiencia se basa en ¿qué?
ellos aseguran que les quieren quitar sus tierras, haciéndoles creer que se encuentran en zona de riesgo y por ello no pueden regularizar esta zona, que es el problema que tienen con el Provich. El Provich les dice, hay un dictamen que dice que es una zona de riesgo y por ende no podemos regularizarlo, es decir, no pueden escriturarlo porque pues sería darles el aval por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen, aseguran, es que se los quieren quitar, no justamente por eso, sino porque lo quieren vender para dárselo, perdón, a una inmobiliaria y para construir ya sea casas o negocios, dice, aseguran, para personas de alto nivel. La declaración la vamos a dar a conocer en breve. En tanto, advirtieron que de no tener una respuesta favorable hacia ellos, para estas más de 200 familias van a tomar otras medidas y ya no solo marchar en el centro de Tuxtla ni a manifestarse frente al palacio, sino otras medidas, aseguran, para que su patrimonio les sea garantizado. La manifestación, el deporte favorito de las y los chiapanecos, y en muchas ocasiones es muy justificable también ante este tipo de situaciones, y yo creo también, de manera adicional, independientemente del Provich, la pronta intervención del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez sería muy necesaria también para analizar este tema de manera muy específica con la posesión de la tierra, pero también sobre el uso de suelo que tiene que dársele. Yo creo que por eso mismo tiene que ser un trabajo interinstitucional, pero que se pongan a chambear las dependencias. Pero fíjate, te voy a decir otra cosa. Si además ahora resulta que se trata de un asentamiento irregular, sí, también. Bueno, que el Estado se haga responsable, porque a estas personas se las dio un gobierno para desarrollo de viviendas. Menciono otro término, perdón, se me ahora, pero para desarrollos de vivienda, para cierto sector de interés social, para cierto sector poblacional, ¿no? Sí. Entonces, se los dio el Estado, sí, ¿no? Y que lo solucionen. Entonces, que el mismo Estado lo solucione. Ahora, pueden decir, no, pues es que no fue de esta administración, perfecto. No se laven las manos, interpongan las denuncias correspondientes, efectivamente, que caigan los responsables, ¿no? Como las personas del Libramiento Norte, bueno, ¿quién las dejó asentarse, no? En toda esa parte hay responsabilidad responsabilidad compartida por parte de las autoridades competentes, hayan sido las que hayan sido. Responsabilidad compartida que deben solucionar en mesas interinstitucionales donde están involucradas varias dependencias también, Eric. Pues así las cosas. Así las cosas. Quiero rematar con comentarios, Eric. Creo que se me hace muy importante lo que dice Tete González. Agradecemos que nos vean. Dice, no hay que confiar, esto con respecto de lo que hablábamos del COVID, no hay que confiarse, se habla de una nueva ola y efectivamente se habla de una posible nueva ola que podría venir pronto a consecuencia de las compras del Buen Fin, y no es posible que Chiapas sea el único estado que ya haya vencido al COVID. Yo creo que es muy válido. Todos los comentarios, por supuesto, que son bastante válidos. Eric Ordóñez, fin de semana, seguramente te vas a ir de fiesta, hazlo con mucha precaución, porque recordar que a pesar de que los casos de coronavirus han bajado, pero es muy, muy importante seguir todavía conservando las medidas que dicta incluso la misma Secretaría de Salud. Si no tienes algo que agregar, me parece que como que lo dices en retrospectiva, ¿verdad? Seguro. Bueno, el primer caso positivo de la variante Omicron en México es una persona de 51 años, sí. Por cierto, para retomar el tema que a nivel nacional ha dado de qué hablar, es una persona proveniente de Sudáfrica, tiene enfermedad leve y voluntariamente se internó en un hospital privado en la Ciudad de México para evitar contagiar. Su pronóstico de recuperación es favorable. Desde el 26 de noviembre se estableció un protocolo de vigilancia virológica que identifica tempranamente casos de COVID-19 en personas que lleguen de cualquier país. Cerrar fronteras y bloquear personas o bienes no son medidas útiles para contener las variaciones. Dice que la Organización Mundial de la Salud refiere que la vacunación sigue siendo fundamental para reducir riesgos de hospitalización y muerte. Llamamos a conservar la calma y seguir aplicando medidas para evitar contagios. Eso escribió Hugo López-Gatell, que se tiene conocimiento ya del primer caso de la variante Omicron. Que conocimos de este primer caso no precisamente por las autoridades, sino por filtraciones ahí que se dieron y que bueno. Y ahora lo tienen que aclarar, pero imagínate desde cuándo tienen ese análisis, 26 de noviembre. Imagínate nada más. ¿No? Y te empiezas a cuestionar por qué lo empezaron. ¿Por qué?
¿no? Y empieza la cadenita. Bueno. Bueno, y posteriormente, 26 de noviembre, y resulta que el 1 de diciembre el presidente convocando a las masas para celebrar su arribo Por eso no al lo habían poder. dicho. ¿Tú crees? Puede ser, ¿no? Cosas Se llama manejo colectivo. Cosas de de priistas. Pero ya no estamos. No, no es del PRI, se parece, no es lo mismo, pero es igual. Ya nos vamos, gracias. Vámonos, porque nos acompañó a lo largo de la semana en resumen de Alerta Chiapas, que ha realizado Efraín Saldaña y dirige Gustavo Cayor. Para todo el equipazo, gracias Samuel y yo, nos vemos. Hasta entonces. ¿Quieres enterarte antes que cualquiera de lo que está sucediendo en Chiapas? No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en vivo. Activa la campanita y ponte alerta.